esta oportunidad somos el diario digital El Presente con nuestra invitada Andrea Closa, de parte enviada aquí por nuestro querido amigo Gabriel Casimiro. ¿Cómo estás, Sofía? ¿Qué tal? El saludo para ti, para todo tu grupo. Comenzamos que, si no le molesta, con la primera pregunta. Creo que es una pregunta que se le hace muy comúnmente o en las entrevistas que ha tenido, y es ¿de dónde salió la inspiración de estudiar periodismo o en sí la carrera de ciencias de la comunicación en particular? Yo estudié ciencias de la comunicación porque me gustaba mucho lo que eran las letras, ¿no? Me gustaba mucho leer, me gustaba mucho escribir, entonces sabía que mi camino iba por allí. Sí fue la que más me gustó porque me gustaba mucho leer y contar historias. Entonces, básicamente el periodismo es eso, ¿no? Leer y contar historias a la gente. Luego la vida me llevó por este camino del periodismo deportivo porque, bueno, yo ya estaba terminando la carrera, había hecho prácticas en audiovisuales, quise hacer prácticas en periodismo también porque, como sabrán, en ciencias de la comunicación hay distintas ramas. Yo entré por periodismo, pero ya en la carrera me empezó a jalar lo que eran audiovisuales. Entonces dije, no, tengo que hacer también prácticas en periodismo para ver, porque yo vine por esto, entonces tengo que tengo que ver cómo me ven esto. Y bueno, así buscando, me enteré de que habían vacantes para practicantes en el diario Deport del Grupo El Comercio. Y mandé mi CV, pasé las pruebas, entré como practicante y ya me quedé ahí. O sea, yo entré para probar y terminé quedándome ahí en este rubro del periodismo deportivo. Sí, es una larga experiencia, tanto laboral como me imagino sentimental, porque ya que nos mencionó el hecho del periodismo se trata de contar historias. Si bien es cierto, usted es coautora de un libro el cual se llama Apoderándose de la historia, si no me equivoco, Del donde área. hace colaboración del área. Sí, apoderándose del área. Bueno, hace colaboración con varias autoras o periodistas, donde está Daniela Fernández, Fernanda Guapaya, Romina Duanimu, si no me equivoco. ¿Podría contarnos un poco del libro en sí? Fue un proyecto de la editorial de la Municipalidad de Lima. Me llaman para preguntarme si es que me interesaría escribir una historia y yo dije que sí. Obviamente mi sueño era escribir un libro, ser parte de un libro en este caso. Mi ilusión era poder contar algo que sea distinto a ver, yo sabía que era deportivo, ya nos habían explicado que el proyecto era de chicas escribiendo sobre deporte. Yo quería escribir sobre algo que no sea universitario porque yo cubro universitario desde que empecé en esto prácticamente. Quiero que sea como algo distinto, cubrir otra cosa, hablar de otra cosa. Tenía un montón de temas, lo hablé con la persona que me llamó, que me convocó, que fue el encargado del proyecto y me dijo, no, Andrea, te hemos buscado justamente para que escribas de universitario. Pero bueno, acepté feliz, como que le saqué la vuelta a la situación porque si bien me tocaba hablar de universitario, quise contar una historia distinta, ¿no? Antes de que me diga que tenía que hacer de universitario, yo le presenté muchos temas y casi todos estaban relacionados a lo que era la salud mental de los deportistas. Y recordé que existe el caso de Andrés Balán González, que perdió a su hermano a muy poco de jugar una final. Entonces hablé de como el luto, el duelo en el deporte, ¿no? ¿Cómo hace una persona para desconectarse y tener que entrar a la cancha y dedicar el 100% de sí para conseguir un objetivo personal cuando familiarmente estás atravesando un momento tan duro, tan doloroso? Entonces, a partir de esa historia, a partir de ese suceso que pasa en la vida de Balán González, decido contar todo lo que fue la temporada de universitario en ese año, ¿no? Entonces, hablo de todo, pero está basada la historia en lo que fue la muerte del hermano de Balán González previo a la final. Wow, además pues por decir, vivir la historia, la tiene que contar, la tiene que redactar. Es una cosa que es, además de acoplarla, es, entre comillas, ¿no? Vivirla. Entonces, así como usted nos la cuenta con tanta euforia, usted podría decir que su método de redacción ha sido, por decir, la arma más punzante que ha tenido como para el hecho de que la haya llevado hasta tal punto, ya que pues usted es periodista deportiva reconocida. Sí, yo creo que la redacción es la base del periodismo en general, ¿no? Y si me preguntas, siento que es lo que más me gusta y lo que mejor sé hacer. Incluso creo que hasta para hablar tienes que saber escribir, porque no se habla como se escribe, pero sí el escribir te ayuda mucho a tener un vocabulario mucho más amplio, a tener en mente las frases que vas a utilizar, a enfocar o a segregar los temas de acuerdo a la importancia. No sé, creo que escribir
te abre mucho el horizonte de cualquier comunicador en realidad, pero sobre todo del periodismo que tiene como palabra la herramienta, ¿no? Entonces sí, yo diría que el escribir es un gran arma para, como tú mencionabas, para finalmente llevarme a donde estoy ahora. Ya saliendo un poquito de lo que es el ámbito personal, ya como por decir, entrando al ámbito de lo que es experiencia laboral, como cuál ha sido la nota de prensa que ha tenido que hacer o el reportaje más fuerte o el partido más intenso que ha tenido que narrar. Si tú me preguntas por lo más fuerte que he vivido en periodismo, yo no lo relacionaría al deporte, porque afortunadamente en RPP me han dado la oportunidad de hacer otro tipo de coberturas también. No pertenezco a esa sección, a esa área, pero cuando hay coyunturas muy especiales, como por ejemplo fue la pandemia, o como es el caso de elecciones, o de 28 de julio, o de Semana Santa en algún momento, ¿no? De situaciones muy puntuales, sí hacen uso de personas de otras áreas. Y si tú me preguntas como lo más fuerte que yo he vivido en mi carrera, es eso definitivamente, lo que fue la pandemia. Y recuerdo mucho el haber recorrido zonas muy pobres a donde no llegaba el agua y había gente que no tenía cómo lavarse las manos. Entonces decían, no salgas de tu casa, cuídate. Bueno, y la gente cómo no iba a salir de su casa si tenía que salir a vender caramelos para comer ese mismo día. O sea, la gente se estaba muriendo de hambre a los lugares a los que iba y era muy fuerte no solamente vivirlo, sino no poder contar todas las historias, porque claro, eran cientos de casos. O sea, tú ibas a ese lugar y estaba en un cerro y la gente en el cerro salían todos de sus casas a pedir ayuda y era difícil contar todas las historias. Entonces, ese día pedí permiso primero y decidí escribir un texto sobre algunos casos muy puntuales que no había podido contar en la radio, pero que quería que igual se sepan. Y lo hice por la manera que creo me va mejor, que es escribiendo, y justamente utilicé la web de RPP como plataforma para poder, por lo menos yo sentir que hice un poquito más. Evidentemente también en deportes hay coberturas emocionantes, ¿no? Lo que fue, por ejemplo, la final de la Copa Libertadores que se jugó en el Estadio Monumental en el 2019, me tocó ser parte de eso. Los Panamericanos también en el 2019 fueron muy emocionantes, pero creo que es una emoción totalmente distinta a la que te contaba hace un momento, ¿no? El hecho de pues tener que vivir eso, más que nada, en mi experiencia, muy poca experiencia, en este ámbito de lo que es el periodismo, nunca me ha, bueno, hasta el momento no me ha tocado algo así, me imagino que en algún momento me tocará, pero el hecho de saber afrontarlo y sobre todo saber contarlo, yo creo que es una de las cosas más impactantes que un periodista tiene que acoplar, ¿no? Sí, el poder contar lo que sientes, ¿no? El que la gente sienta lo que tú estás sintiendo, esa tristeza, esa pesadez que se siente de las historias tan fuertes que hay, creo que es finalmente el objetivo, ¿no? Ahora, así como usted pues nos mencionó bastantes casos o bueno, eh, momentos de la historia, pues, ¿no? De los donde ya está la necesidad de salir del ámbito del deporte. El movimiento, por decir, del régimen más sonado en este momento ha sido, pues, ¿no? El decreto que ha salido de las personas transexuales que ahora son calificados como enfermos mentales. Ya saliendo un poco de su ámbito como el deporte, ¿usted qué opina sobre eso? Me parece que es una aberración pensar así. Me parece que estamos retrocediendo totalmente. Creo que las personas tenemos derechos por ser personas, más allá de nuestra orientación o lo que fuese. Y estoy totalmente en contra, evidentemente. Estoy a favor del desarrollo, estoy a favor de la igualdad, estoy a favor de la lucha por la equidad y de que cada quien pueda vivir su vida como mejor le plazca sin hacerle daño a los demás, ¿no? Así que estoy totalmente en contra de esa situación.